Buenas noches. Damos inicio a la inauguración del 11º Seminario de Reforma de Estado titulado Innovación en la Gestión Pública, aprendiendo de la experiencia. Desde el año 2006, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú organiza el Seminario de Reforma del Estado. Este último se ha posicionado como un espacio de análisis, discusión y generación de conocimiento sobre el Estado peruano, los retos que afrontan y los avances que ha logrado. Todo ello a través de la convergencia de diferentes perspectivas. En ese sentido, este Seminario de Reforma del Estado es un espacio de intercambio de experiencias y conocimiento entre profesores, alumnos de nuestra comunidad académica, profesionales, servidores públicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. En esta especial ocasión, queremos agradecer la participación de la Organización de los Estados Americanos, quien organiza con nuestra unidad académica este Seminario de Reforma del Estado. De la misma manera, es fundamental agradecer a nuestros auspiciadores institucionales, Concitec, Indra, el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Círculo Administrativo de Derecho. Finalmente, también agradecer a nuestros media partners, Canal N y el diario La República, confiando en que los lazos institucionales se irán fortaleciendo. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida al 11º Seminario de Reforma del Estado, a cargo de la magíster Liliana La Rosa Huertas, profesora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a María Elisa Bernal, bienvenida. Nuestra María Elisa, experta internacional en innovación social, es funcionaria de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy, ¡viva Colombia! ¡Viva Colombia, María Elisa! A nuestro director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, un líder innovador que día a día nos enseña a perseverar y construir institución. Y este seminario es una de las expresiones de esa institución. Mantener 11 años un espacio para el diálogo sobre reforma del Estado como vocación de la universidad, de intercambio con los académicos y gerentes públicos, es una muestra de ese compromiso que tenemos, que tiene la universidad y en particular nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas con el liderazgo de nuestro magíster Carlos Salza, próximo autor, en el tema de innovación. Quiero permitirme unas palabras como parte de la comisión organizadora, como docente de la escuela. Nosotros somos académicos y muchos de nosotros también somos gestores públicos. A los gestores públicos nos fascinan o nos deberían fascinar los problemas, porque nuestro rol es pensar las soluciones. Nuestro rol es pensar soluciones estratégicas, eficientes, eficaces, equitativas, oportunas y adecuadas culturalmente. Nos interesa o nos debería interesar conocer y oír a la gente para luego tratar de diagnosticar dónde nos estamos equivocando, cuál o cuáles son las causas de los problemas, dónde se ubican los cuellos de botella, el malentendido o las incomprensiones, dónde fallan las normas y protocolos. Contestarnos a en qué lugar los sueños que se quisieron convertir en realidad se quedaron en sueños, en normas inviables o mal aplicadas, y se nos perdió el sentido de la gestión de la garantía de derechos. Si todo estuviera bien con el Estado y las rutinas instaladas resolvieran los problemas, no necesitaríamos innovar. Si todo estuviera bien con las necesidades y expectativas de las y los ciudadanos y ellos no avanzaran en una cultura de derechos, no necesitaríamos innovar.
Si los científicos no siguieran investigando y el desarrollo de la ciencia y tecnología no generara conocimientos que instalan nuevos derechos ciudadanos, la gestión pública no necesitaría reformarse. Cada innovación tecnológica genera derechos que tienen que registrarse en la gestión del gobierno y volverse parte de las normas, protocolos, procedimientos, asignación presupuestaria y también asignación de recursos humanos capacitados para implementar esa innovación tecnológica que ya se convierte en derecho. Nuestros gobiernos, innovar a veces significa solo hacer mejor las cosas, añadiendo pequeñas novedades que simplifiquen procesos, y a veces significa también reformas sustantivas de diseños organizacionales que de pronto son irrelevantes dada la nueva cultura de derechos, o a veces incluso supone una gran revolución en la forma como se pueden hacer las cosas y qué derechos se deben garantizar para los y las ciudadanas. ¿Cómo hacemos espacios innovadores? ¿Cómo podemos promover la innovación en la gestión pública? El autoritarismo y el patrimonialismo son enemigos de la innovación. Y lamentablemente estos esquemas de interacción están todavía muy presentes en la gestión pública y se expresan directamente con las formas como se reclutan los recursos humanos para el sector público. La innovación y la meritocracia van de la mano. Son necesarios espacios de gestión donde se premie el esfuerzo de capacitación, se promueva la creatividad y la paciente escucha y atención a las necesidades de la ciudadanía. Si un gestor no conoce en profundidad sus funciones y el sentido estratégico de las mismas, así como al ciudadano para quien produce bienes y servicios públicos y sus comunidades, no puede innovar. No está en condiciones de innovar. No está en condiciones de agregar valor, de generar nuevos estándares que aumenten la garantía de derechos que como servidor público está obligado a proveer. La meritocracia, el reconocimiento de las capacidades, del esfuerzo técnico-político del servidor público y la condena a la arbitrariedad son ejes nucleares de los procesos de innovación. El desarrollo de espacios que prueben formas nuevas de servir y o generar bienes públicos constituyen una condición para la innovación. De allí que deberían ser incentivados. Pero tal vez, muchas veces, deberían ser incentivados en los gobiernos y en sus planes de acción anual. La instalación de proyectos pilotos que les permitan probar innovaciones con la supervisión y control de calidad necesaria en estos procesos. Esto sería un Estado dispuesto a innovar. Necesitamos que los sectores incluyan en todos sus procesos de planificación el desarrollo de pequeños programas pilotos que les permitan establecer cuáles son las áreas, los cuellos de botella y los espacios que requieren innovación de cara a la ciudadanía. En general, la aspiración de un buen gestor público es hacer la diferencia. Vale decir, demostrar la ventaja competitiva de liderar procesos de política pública que nos diferencien de otros servicios y otras gestiones. Todos queremos poner nuestro sello, queremos trascender, queremos diferenciarnos. Preguntémonos, por ejemplo, ¿quién en el sector salud no ha soñado con ser parte de un equipo que erradique una enfermedad? ¿Quién no ha soñado en el sector salud de ser parte de un equipo que invente nueva medicación o nuevos alimentos que generen garantía de derechos? ¿Quién en el sector educación no ha soñado, no ha querido ser parte de un equipo que genere mejores formas de aprendizaje y de inclusión de los padres en el proceso de aprendizaje de los chicos? ¿Quién en cultura no ha soñado cuáles son las mejores prácticas o pensado o intentado imaginar cuáles son las mejores prácticas para cuidar nuestro patrimonio? Esos sueños, esos intereses, esas intenciones son parte de la responsabilidad que los servidores públicos tenemos para innovar y para construir valor para los ciudadanos. Pero muchas veces creemos que es nuestra responsabilidad. Creemos que solo nosotros tenemos que innovar.
y no nos damos cuenta que hay otros espacios que están de pronto más estructurados para la innovación, como los organismos no gubernamentales, como los pequeños proyectos, como las sociedades de voluntarios, como las iglesias, que generan nuevas prácticas, nuevas formas de atender al ciudadano, nuevas maneras de articular al ciudadano con el Estado. Necesitamos estar atentos a esas prácticas, a esas formas, a esos núcleos de innovación que a veces están ahí aislados o que están tratando de generar un esfuerzo poco mirado por los funcionarios públicos. Tenemos también que estar abiertos al mundo, a conocer la ciencia y la tecnología. La innovación es global, somos un país global. Tenemos que aprender de lo que pasa en el espacio local y en el espacio global. ¿Cómo hacemos entonces formas de garantizar la innovación? Eso es lo que nos queremos preguntar el día de hoy. Nuestra escuela de gobierno coloca en el más alto nivel el debate sobre innovación porque sabemos que sin ella no hay reforma y menos revolución. Recuerdo las palabras del presidente Kuczynski en su juramentación cuando convocó a la revolución social para hacer del Perú un país moderno, justo, equitativo y solidario. Revolución que se tiene que hacer desde la revaloración de nuestra raíz civilizatoria y cultural. Este gran reto significa invertir en innovación. Este gran reto significa invertir en formación. Nuestra aspiración de ser un país que logre el sello de buen gobierno e ingrese a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, tendrá como condición la innovación en la gestión pública. Sin duda alguna, esta semana de diálogo entre nosotros, de diálogo con los expertos internacionales, de diálogo con los más de 30 conferencistas que nos acompañarán estos días, entre ellos también estudiantes de nuestras maestrías, de estos espacios de creatividad, de formación, de generación, de nuevos valores para la gestión pública, va a ser un momento privilegiado para intercambiar preguntas, experiencias, nuevas respuestas y salir de acá con preguntas nuevas. Salir de acá con apuestas nuevas que nos permitan cumplir nuestro rol de funcionarios y académicos que quieren aportar a crear valor público, que quieren aportar a crear un país más democrático en el marco de este proceso que se sostiene en el país por desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Liliana. A continuación vamos a dar pase a las palabras del director de la Escuela de Gobierno, el magíster Carlos Salza Barco. Carlos, por favor. Muy bien. Muy buenas noches con todos, con todas. En primer lugar, saludar a los profesores, miembros del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la señora magíster Liliana La Rosa Huerta, quien es profesora de la sección Ciencia Política del Departamento Académico de Ciencias Sociales de nuestra universidad y también profesora de la Escuela de Gobierno PUC y además miembro de la comisión organizadora de este seminario, junto a Renzo Lima y a mi persona, con quien venimos trabajando. Renzo Lima es politólogo y miembro del equipo de la Escuela de Gobierno. A la señora María Elisa Bernal, por supuesto, exfuncionaria de la Comisión Económica para América Latina, nuestra invitada y conferencista inaugural. Le damos la bienvenida y de verdad estamos muy contentos de tenerla aquí. A los docentes, estudiantes y al personal administrativo de nuestra Casa de Estudios. Quisiera además, por supuesto, mencionar muy especialmente a nuestros alumnos de la Escuela de Gobierno y entre ellos también, muy particularmente, a nuestros alumnos, los 45 coroneles de la Policía Nacional del Perú, institución que sin duda, al formar parte de esta universidad, es una institución que nos honra mucho y por supuesto siempre nos enorgullece saber que ya esta es la tercera promoción de estudiantes coroneles, hoy día algunos de ellos generales en la Policía Nacional que forman parte de nuestra escuela. A ellos en la escuela de posgrado y a sus autoridades, bienvenidos también. Y también, por supuesto, a los 25 alumnos que son miembros de la Policía Nacional y que forman parte del Diploma de Seguridad y Estudios sobre el Crimen, que estudian también en nuestra Escuela de Gobierno.
Señoras y señores, participantes todos, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para nosotros recibirlos hoy día en nuestra casa de estudios. Hoy nos reúne, por supuesto, esta 11ª edición del Seminario de Reforma del Estado organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Como director de la escuela y también como autoridad de la PUC, me permito recordar y disculpar la no presencia hoy día, de una manera inusual en realidad, del equipo rectoral que siempre nos ha acompañado. Como ustedes saben, en estos momentos estamos recibiendo la visita de un representante del Vaticano porque las relaciones con el Vaticano se están reanudando y se encuentran precisamente los rectores en ese proceso. Me pidieron expresar particularmente sus disculpas por no estar hoy día, pero les doy en todo caso la bienvenida también en nombre de ellos. También nos acompañan hoy día y quiero dar el saludo muy particular a las personas que están en la sala exterior, en la carpa, que vienen formando parte también del seminario. Debo confesar que en otros años ha ocurrido también, pero especialmente en este 11º año del Seminario Reforma vamos a realizar sesiones no solo en este auditorio, sino también en la carpa alternativamente, dándoles la oportunidad a las personas que formen parte de nuestro seminario de escuchar personal y directamente también a los expositores alternativamente por ahora, de modo que en algunas ocasiones estarán aquí los conferencistas y panelistas, en otras ocasiones estarán allá con ustedes en la carpa, escuchando directamente y haciendo sus preguntas también directamente. Creemos que es una forma buena también de democratizar el espacio y de lograr que todos y todas nosotros tengamos la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Y por supuesto, para aquellos que están en regiones y en muchos de nuestros alumnos y personas vinculadas a esta universidad que están en varias partes del mundo, para que nos puedan ver y escuchar y seguir de cerca todo el seminario, está siendo transmitido en vivo a través de la página web de la universidad, en streaming durante los 5 días, de modo que quien no haya podido venir, por supuesto, podrá escucharlo directamente a través de la web. También debo decir que el Diario La República nos ha permitido, a través de esta colaboración, dirigirnos a través de la vía online que ellos manejan para todo su público y seguramente ellos también nos estarán escuchando. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la República y a Canal N, quien se ha convertido en un aliado estratégico para difundir lo que va a venir ocurriendo durante estos 5 días. Son 11 años desde la primera vez que tuvimos la ocasión de armar este seminario. Quiero recordar muy especialmente, como siempre lo hacemos en la Escuela de Gobierno, con mucho cariño y respeto, al profesor Henry Pease, quien fue fundador y director de la Escuela de Gobierno, me antecedió en este cargo, con quien yo trabajé los 4 años que duró mi acompañamiento en la coordinación de políticas públicas y gestión mientras él era director, y a quien le agradecemos muchísimo por haber, por supuesto, inaugurado este ciclo de seminarios que tiene hoy día en el año 11 su realización con todos ustedes presentes. El espíritu siempre de este seminario fue establecer un espacio de diálogo entre diversos actores, empresas, sociedad civil, administración pública, académicos, en la lógica de que la universidad se proyecte hacia la sociedad y, por supuesto, aporte al mejor funcionamiento del Estado y del aparato gubernamental. Ese fue el propósito inicial de este seminario y es el que estamos manteniendo, como bien lo dijo Liliana La Rosa, hasta ahora y vamos a seguir manteniéndolo. Y no solo eso, sino que además, como ustedes habrán dado cuenta, es un evento que dura 5 días, tiene 5 expositores internacionales, más de 30 panelistas, se hace toda una organización, tenemos el espacio del toldo afuera y esto siempre ha resultado ser un espacio de ingreso libre y de acceso y de colaboración desde la universidad a la generación de conocimiento y a la difusión de conocimiento. Hemos decidido mantenerlo así y asumir esos costos porque creemos que el retorno que esa inversión significa en el mejoramiento del aparato estatal y en el mejoramiento del desarrollo del país lo vale y vale mucho la pena hacerlo así. Por tanto, es una apuesta institucional que la gestión pública, las políticas públicas, los temas de gobierno y de relaciones internacionales sean difundidos de manera abierta, plena, porque el conocimiento debe serlo así y en ese sentido este seminario por lo menos tiene ese espíritu. Este año lo hemos dedicado a los procesos de innovación y nuestro país por supuesto cuenta con una política de innovación, de ciencia, tecnología e innovación tecnológica le llaman,
Por lo que quisiera hacer en este momento, y con el permiso de ustedes, por supuesto, un breve recuento de algunas cosas que tienen que ver con la política pública de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, como para dar un marco general de ingreso a este seminario. Desde la década de los años, desde la década de los años 2000, múltiples proyectos han sido desarrollados por el gobierno peruano, fundamentalmente con apoyo de organismos multilaterales. El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, PRONAMAG, con apoyo del Banco Mundial y del Banco Japonés, el JBIC. El Programa de Manejo de Recursos Naturales de la Sierra Sur, MARENAS, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, FIDA. El Programa de Innovación Agraria, INCA Agro, fase 1 y 2, con apoyo del Banco Mundial también, entre muchos otros proyectos que fueron desarrollados bajo la lógica de innovar en el sector público y de innovar en el Estado y de promover ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional. Para el 2006 ya contábamos con un Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, 2006-2021, implementándose luego el Programa de Ciencia y Tecnología, el FINCIT, con el apoyo del BID, decía literalmente en la norma, con el objetivo de promover la innovación tecnológica, proporcionando recursos públicos para el financiamiento de una amplia gama de proyectos, entre las cuales se puede mencionar por lo menos proyectos de innovación en empresas, tecnológico por supuesto, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación. Tercero, el fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología con becas y pasantías, que hoy día se mantiene. Cuarto, proyectos de fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación, que es lo que empezó a funcionar y por supuesto ha dado lugar al trabajo que hoy día está haciendo Concitec bajo la dirección de Gisela Orjeda. A fines del 2012, la Dirección de Política de Inversiones del MEF, vale la pena recordarlo, aprobó la Política de Inversión Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación Prioridades 2013-2020, así se tituló. El documento, que se encuentra en la web, por cierto, daba cuenta de la abundante evidencia empírica que muestra que los países que han realizado innovación y esfuerzos significativos en materia de inversión en ciencia, tecnología e innovación exhiben mucho mejor desempeño en términos de generación de mayor producto, empleo e ingresos. Al 2013 ya se había viabilizado el Programa de Innovación para la Competitividad y el Programa Nacional de Innovación Agraria. A pesar de todo, la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el Perú siempre ha sido extremadamente pobre. Solo para recordar, en el 2014 el Perú invertía solo el 0.15% de su PBI en ciencia y tecnología. Mientras que, por ejemplo, el vecino país chileno destina el 0.5% de su PBI. Para el 2015 se anunció que el Perú invertiría 0.7% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación, aunque el promedio en América Latina es de 1.75, según por lo menos algunas fuentes. Ya para el 2014 el Concitec elaboró la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, denominada Crear para Crecer. Recordarán que esto emulaba al otro programa que era Incluir para Crecer, que se desarrollaba en el MIDIS. Esta fue una tendencia en el gobierno de Ollanta Humala. Y de acuerdo al diagnóstico elaborado por el Sistema Nacional de Innovación, regulado por una ley, la 28303, la Ley Marco de Ciencia y Tecnología e Innovación, el principal problema identificado era el débil e ineficiente Sistema Nacional de Innovación para la diversificación y eficiencia productiva. En marzo del 2015, el Congreso aprobó luego la Ley 30309, que promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica, mediante lo que se llamó el incentivo tributario, de modo que las empresas podían deducir hasta 175% los gastos incurridos en inversión en ciencia y tecnología. Se buscaba de esta manera que un mayor número de empresas innoven, se diversifiquen, inviertan en innovación. Y en el 2014 la ley había permitido antes que se deduzca solo 100%, de modo que el aumento al 175% parecía ser, con una serie de reglas y requisitos, una buena forma de promover que se invierta desde el sector privado en innovación. Un miércoles 9 de marzo del 2016 apareció, además con bombos y platillos en el Perú, publicado el Decreto Supremo 15-2016 de la PCM, que aprobó la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y desde entonces se viene promoviendo, por supuesto, mayor investigación, principalmente en el campo de la generación del conocimiento y de
apoyar lo que se llamó las pymes y las MIPES, puesto que se encontraba, según algunos estudios internacionales, que el no apoyar estos grupos, que son gran parte de la economía nacional, generaba, por supuesto, un problema de falta de competitividad y productividad en las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas. Todo este proceso, por supuesto, ha estado guiado por este pleno consenso de que la ciencia, tecnología e innovación tiene un impacto positivo sobre las tasas de crecimiento económico. Los indicadores de inversión en investigación y desarrollo son de los más emblemáticos, pues indican que el esfuerzo que hacen los países por generar en forma sistémica nuevo conocimiento en la economía tiene resultados positivos. Hay algunos estudios que quería comentar, como el de Bernstein y Nadiri del 88, o el de Goto y Suzuki en el 89, que dan cuenta de que la tasa de retorno social es a veces mayor al 100%, y mucho más inclusive que la tasa de retorno privada, es decir, normalmente el retorno social suele ser mayor incluso que el beneficio que logran las empresas privadas cuando se hace inversión en ciencia y tecnología. El propio informe del desarrollo humano, el informe del año 2001, puso mucho relieve en el papel de la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo de las capacidades humanas. Por un lado, dijo el informe, aumenta la productividad y el crecimiento económico del país, redunda en mayores recursos para la inversión en educación, salud, comunicaciones y empleo, y por otro lado genera muchas externalidades positivas al desarrollar tecnologías que permiten, por supuesto, mejores medicamentos, mejores semillas, energía, tecnologías de información, comunicaciones, etc. De modo que la innovación, por supuesto, también tiene resultados directos en el desarrollo humano. En algún momento se ha contado algunas experiencias interesantes que me gustaría compartir. Por ejemplo, el caso de China, ¿no?, que empezó a enviar estudiantes al extranjero. En 1978 envió 870 estudiantes a estudiar afuera y para el 2006 ya enviaba 130.000 estudiantes a estudiar al extranjero. Por supuesto, el presupuesto en educación aumentó de 1 millón en 1997 a 5.5 millones en el 2007. Su inversión en innovación es de 1.8% del PBI en el 2011 y el PBI per cápita de China pasó de $1.490 en el 2004 a $5.720 en el 2012. El informe del 2011 de Technopolis Group recoge también la experiencia de Finlandia. En 1997 su inversión en innovación era de 2.7% del PBI y en el 2011 llegó a 3.8%, uno de los países que más invierte en innovación. El PBI pasó de $19.600 en el 94 a $46.590 en el 2012. Y por supuesto la esperanza de vida al nacer en Finlandia aumentó, o la esperanza de vida, perdón, en Finlandia aumentó de 76 a 81 años. Teniendo esto en mente, por supuesto es difícil no justificar que dediquemos un tema como innovación y los procesos de innovación en el sector público en este seminario de reforma del Estado. Pero no quería venir a comentar y presentar algo que tenga solamente estos efectos, que es muy frecuente en la innovación, que parecen a veces cursos de autoayuda, ¿no?, donde la gente comenta, sí, hay que innovar, hay que pensar diferente, sino que más bien, y gracias a los diálogos que tengo con mis alumnos, a quien debo agradecer, especialmente a Rodrigo Soto, un excelente alumno con quien venimos haciendo una tesis, él viene haciendo su tesis y yo por supuesto acompañándolo, pero la reflexión con él me permitió encontrar muchas ideas que voy a comunicar ahora. Una de las preguntas es, siempre se habla entonces en políticas de innovación de promover la inversión privada para que se haga inversión además tecnológica para promover competitividad y productividad. Entonces la pregunta que nos hacíamos nosotros era, ¿por qué tener que hablar de innovación en el sector público específicamente? Y entonces allí habida cuenta de que realizada la revisión de las políticas, todo este proceso de innovación, ciencia y tecnología está centrado demasiado en la innovación tecnológica con fines económicos y productivos, había que preguntarse esto de por qué en el sector público. Todos los dispositivos e instrumentos de política que yo he revisado en estas semanas o meses tratando de presentar esto hoy día, todos están centrados en el desarrollo de la innovación en términos de productividad y competitividad. Vale decir, en términos de mercado. Es una apuesta valiosa, porque por supuesto hay que hacer que el mercado se desarrolle, pero insuficiente. Es válida, pero también hay que reconocer que es ideológica. Forma parte de esta persistente vocación del Estado peruano desde los años 90 de apostar por la iniciativa privada, por la desregulación estatal,
por el crecimiento económico como criterios de desarrollo, y repensar lo obvio, creemos desde la universidad, es a veces muy importante, para desaprender, para derribar mitos y a la vez para abrir nuevos horizontes en el pensamiento académico y profesional. Ese es el propósito de esta edición de nuestro seminario de reforma del Estado. Queremos partir entonces de una idea central, lo mencionó Liliana y por eso me pareció una bienvenida estupenda para entrar a este tema. Partamos de la idea de que efectivamente los gerentes públicos tenemos que resolver problemas públicos de los ciudadanos y resolver problemas organizacionales que tienen que ver directamente con cómo funcionan mejor las organizaciones públicas. Y entonces, las formas con las que hemos tratado de resolver problemas públicos se han mostrado frecuentemente insuficientes. Es claro que requerimos de nuevas soluciones que estén a la altura del desafío y, por supuesto, si algo funciona y estamos relativamente satisfechos con ello, la pregunta es ¿por qué cambiarlo? Sin embargo, es claro que los problemas públicos también cambian porque responden a una realidad social. Quienes estudiamos esto desde la ciencia política, desde las ciencias sociales, reconocemos la mutabilidad frecuente de la realidad social y eso implica, por supuesto, adecuarse a esa realidad y tener que adecuar también las soluciones que damos hacia ello. De ahí nuestra perpetua búsqueda de respuestas innovadoras, de nuevas soluciones que sean flexibles a la estructura de demandas en constante flujo. Esta interminable labor se ve claramente reflejada en nuestro deseo colectivo de buscar la mejor práctica. El mantra gerencial que usamos con frecuencia del from best practices to next practices, decían los ingleses y los americanos, nos llama a mirar hacia el futuro. Las mejores prácticas finalmente fueron consideradas como tal para un contexto específico que ya está en el pasado y entonces en vez de adoptar una receta caduca, los innovadores tendrían que entrenar su imaginación para anticipar los cambios contextuales y actuar acorde con estos nuevos tiempos. Nuestro continuo refinamiento de prácticas, por supuesto, es un proceso sin fin, siempre surgen nuevos problemas a solucionar y por lo tanto hay que fijarnos en la innovación como horizonte para empezar a construir nuevas propuestas que resuelvan esos nuevos problemas que van apareciendo. Theodor Adorno dijo en su Mínima Moralia en 1951, lo nuevo, un agujero de la conciencia, algo que se espera con los ojos cerrados, parece a veces la fórmula en la que el horror y la desesperación adquieren valor de estímulo. Ella hace del mal una flor, decía Adorno. Más allá del dramatismo del pasaje, Adorno nos recuerda que sin una guía normativa, sin algún criterio, cualquier horror finalmente a veces puede convertirse o puede volverse una flor si es que es novedosa. Entonces, claro, vale preguntarnos cuál es esa guía normativa de innovación pública que hoy día tendríamos que seguir. Se ha hablado mucho de algo así como 6 generaciones de innovación o de cómo se ha entendido la innovación en el sector público. Se ha hablado de una primera generación que refiere al impulso tecnológico como oferta, tratando de entender que efectivamente la racionalidad científica se convierte en innovación tecnológica y por lo tanto es absorbida por el mercado, se genera conocimiento. Se ha hablado de la segunda generación, que es más el arrastre del mercado como demanda. Aquí las demandas del consumidor se empiezan a considerar un factor en la innovación y se capitalizan. Los clientes pedirán mejoras, no tanto cambios ni rupturas de paradigmas, porque por supuesto no pueden pedir lo que van a imaginar, y entonces la innovación se torna incremental, se va haciendo en el mercado progresivamente para resolver los problemas de los ciudadanos. La innovación finalmente va a ser una especie de ejercicio de tensión dinámica entre el empuje tecnológico y el arrastre del mercado. Una tercera generación, se dice, existe en la innovación referida más a la empresa como sistema innovador. El centro está en la empresa y por lo tanto la innovación puede venir de cualquier ámbito de la organización, por lo tanto la totalidad de la estructura de recursos humanos de la empresa debe participar en un proceso innovador. Alguien decía, en una sesión con 60 alumnos que tengan promedio de 10 años de experiencia profesional, como a veces ocurre en la maestría, y vivencias personales, pues habrían 600 años acumulados de experiencia profesional y vivencias personales que estarían al servicio de la innovación y el crecimiento. Desaprovechar el conocimiento y el talento de la totalidad de los integrantes de la organización puede suponer en esta tercera generación un enfoque de organización letal, ¿no? Perderíamos oportunidad y valor respecto de quienes están allí. Una cuarta generación
pone énfasis en las cadenas de valor, una quinta generación pone énfasis en la economía y en la innovación abierta, con una globalización marcada por el cambio tecnológico y la apertura de mercados. En esto el proceso de innovación se extiende a todo el resto de la economía y la empresa se convierte ya ahora en un pequeño nodo de un sistema económico global y más bien una pequeña célula, digamos, de una gran red neuronal de innovación que es un sistema más globalizado. Después de la crisis financiera internacional del 2008, hubo una especie de sexta generación, dicen algunos, que tiene que ver más con la idea de ecosistemas de innovación y de Estado emprendedor. Allí la innovación se vuelve de pronto una especie de fenómeno cultural que requiere un conjunto de creencias y comportamientos. Estamos hablando casi de una especie de innovación como cultura, ¿no? Que es un elemento mucho más complejo. El florecimiento de algún modo de estos ecosistemas tendría que ser promovido por un Estado que le llamarían el Estado emprendedor, que cambia la cultura de su nación, vale decir, el conjunto de comportamientos y creencias que guían las actitudes individuales y colectivas de la gente y que solucione de algún modo cosas concretas. Y entonces la innovación que el Estado propone como Estado emprendedor es innovar para corregir las fallas de mercado y para principalmente resolver los problemas inherentes a lo que significa la competitividad y la productividad. Allí es donde estamos, ¿no? Esta reflexión me hace pensar en dos cosas claves. Una es pensar que efectivamente cuando hemos estado hablando de innovación en gestión pública, estamos frecuentemente orientándonos a la idea de hacer cambios, de hacer reformas. Estoy seguro que la exposición que viene va a poder ayudarnos muchísimo más a pensar y a repensar sobre esto desde una experiencia importante que se ha tenido desde América Latina. Y lo menciono además especialmente porque ha habido una experiencia permanente de pensar que la gestión pública tenía que ver con crear nuevas cosas. Y ese crear nuevas cosas ha tenido mucha influencia en cambios de paradigmas. Se ha hablado en la gestión pública mucho del paradigma weberiano como un paradigma que básicamente era formalista, era legalista y por lo tanto poco creativo e innovador. El funcionario básicamente se regía por el cumplimiento de la ley y por lo tanto había poco espacio a la creatividad y a la innovación. Y por supuesto luego aparecen estos nuevos modelos de nueva gestión pública que parecen darnos la imagen de nuevos cambios y de nuevas reformas que efectivamente en mucho yo creo que el gran aporte de la nueva gestión pública fue hacer este cambio de paradigma para pensar más bien ya no en el cumplimiento de la ley, sino en la incorporación de criterios más estratégicos, más operativos y que por supuesto estén orientados a la resolución de problemas. Sin embargo, uno podría decir claramente que esto no necesariamente nos ha llevado a situaciones mucho más prósperas, ¿no? El enfoque mainstream, digamos, el enfoque dominante de la innovación en el sector público hasta ahora, podemos afirmar, tiene dos problemas centrales. Uno, lo que llamamos la proliferación de esta lógica de competitividad, y el segundo, algo que más filosóficamente podríamos llamar la inconmensurabilidad paradigmática de la innovación. ¿A qué me refiero con esto básicamente? En el primer caso, a esta idea de que pareciera que todo lo hemos orientado siempre a la competitividad y a la productividad. Y pareciera que necesitamos repensar un poco más, si es que queremos realmente pensar al Estado exclusivamente como un espacio productivo, asimilado o parecido al sector privado. Y creo que esto forma parte de una reflexión mucho más grande, que la planteamos desde la universidad y desde la escuela también. Y es si este discurso en el que se plantea que efectivamente las prácticas del sector privado tienen que entrar al sector público son efectivamente tan sencillas y tan fáciles como simplemente para operarlas. Sino más bien habría que pensar que el Estado es mucho más y que no tiene que comportarse de pronto como una empresa, sino que más bien tiene que comportarse democráticamente y tiene que actuar políticamente y eso por supuesto excede largamente el mero crecimiento, la mera generación de riqueza y por supuesto, siendo absolutamente importante, tiene un rol distinto que algunos han llamado valor público, que otros han llamado bienestar y que por supuesto aquí en la escuela, como lo mencionó bien Liliana, nosotros preferimos llamarle derechos. Porque creemos que efectivamente los derechos, el desarrollo humano, tiene que ver directamente con derechos y libertades y creemos que de pronto, esto es algo que vengo discutiendo mucho con alumnos y profesores, aquí y en algunas otras universidades, como el profesor Michael Barcel, que es un buen amigo y buen compañero ahora de trabajo en estos temas, si quizá estamos transitando ya
o deberíamos transitar de un paradigma más weberiano a uno de nueva gestión pública, y quizá de nueva gestión pública tan centrado en la competitividad, la eficiencia, la eficacia y la productividad, a uno más orientado, yo hablaría de una gestión pública orientada al desarrollo humano, y entonces eso nos permite pensar en una gestión pública distinta. No estamos, por tanto, y por eso esta escuela no se llama Escuela de Gestión Pública, lo quiero reafirmar desde ahora. Esto se llama Escuela de Gobierno, porque creemos que la gestión pública es un elemento importante, es uno de los triángulos que forma lo que nosotros denominamos acción de gobierno, pero que junto a lo técnico, que es la gestión pública, por supuesto en sus aspectos más esenciales del sistema administrativo, está también lo político y está también lo ético. Lo hemos dicho y lo repetimos siempre porque creemos que este triángulo es un triángulo que no hay que olvidar, y por eso pensamos que quizá hay que pensar una nueva gestión pública distinta, y también hay que innovar en el cambio de paradigma que eso significa. Y segundo, que es muy necesario, por supuesto, pensar en la superación en la innovación, no tanto entonces como creación simplemente de ideas nuevas, porque la creación de ideas nuevas a veces nos lleva a tener actitudes de premio, ¿no? No es poco conocido, tengo mis absolutos reparos con este tema de los premios de buenas prácticas. Y lo digo muy abiertamente porque a veces el premiar buenas prácticas nos lleva exactamente al sentido opuesto a lo que queremos lograr. Premiamos buenas prácticas que se supone son aquello que esperamos que se produzca, y entonces en realidad premiamos experiencias que parecen nuevas, pero que en realidad forman parte del status quo y que en realidad acentúan y mantienen las mismas reglas de lo que acabamos de crear ahora. Es más, a veces la premiación de buenas prácticas termina constituyéndose en experiencias más bien sancionadoras de cualquier experiencia realmente innovadora que no encaja en el modelo de lo que hemos definido como criterios de formulación y de promoción de la buena práctica que queremos premiar. Y es particular, es interesante porque por supuesto el funcionario público y todos aquellos que tenemos alguna experiencia de trabajo lo sabemos, nos gusta recibir reconocimiento por lo que hacemos, pero a veces eso que hacemos no necesariamente constituye una real innovación del sistema. Y lo digo porque además he revisado con el equipo que me acompaña en la escuela, hemos revisado, por ejemplo, los premios que se dan a nivel latinoamericano sobre innovación. Y la verdad es que muchos no son realmente innovadores. Hemos revisado los premios que se dan de buenas prácticas en la administración pública y muchos no son realmente innovadores. Son parte un poco de lo mismo. Página web, portal de transparencia, página web. Y la verdad es que allí encontramos que el propio sistema está empezando a generar un efecto perverso de poca promoción de la innovación a través de esto que denominamos premios. No porque el premio esté mal ni porque quienes den el premio tengan mala voluntad o mala vocación de premiar, sino porque el propio sistema está generando un entuerto allí que no es posible ni fácil de resolver. Creemos más bien, de pronto, y me atrevo a plantear esto a discusión, por supuesto, durante todo este seminario y a futuro, de que la innovación está más relacionada a lo que Margolis le llamaba la superación de barreras cognitivas, más que efectivamente al desarrollo tecnológico o al desarrollo de nuevas tecnologías. Significa, por tanto, que la tecnología es necesaria, por supuesto, pero que de algún modo de lo que se trata es de construir nuevas ideas en relación a los hábitos de los que las aceptan. Implica una revolución realmente incluso de la manera de pensar. Y en ese sentido nos convoca la idea de reflexionar sobre este proceso, porque significa de pronto también la necesidad de replantearnos casi todo lo que hacemos. Y eso a algunos les asusta, a algunos nos asusta más que otros, y por supuesto eso nos lleva a la necesidad de repensar hasta dónde son los límites de esta innovación que nos pueda conducir a una especie de desequilibrio permanente. Liliana decía, el presidente Kuczynski ha mencionado una revolución, ¿no? Una revolución social, dijo hay que hablar de una revolución cultural. Pero la palabra revolución es fuerte, ¿no? Porque implica el cambio de mucho, ¿no? De demasiado de pronto. Y eso por supuesto genera crisis inmediatamente y como decía Kuhn, genera resistencias. Los paradigmas o las ideas no solamente se acumulan, sino que en realidad se resisten, ¿no? Y eso por supuesto genera dificultades para el momento de tomar decisiones dentro del Estado. Me permitiría decir entonces, para ir cerrando esto, que si entendemos que nuestro acercamiento a la innovación puede ser a veces contraproducente a su propósito, la gran pregunta es ¿qué debemos hacer para promover una innovación auténtica? Yo diría que en primer lugar hay que
necesitamos trasladar la responsabilidad de nuestro devenir de individuo a la comunidad. Lo mencionó en algún momento Liliana a propósito de la OSD, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de cooperación y no solo de competencia. El gran centro de la innovación a veces conduce a la competencia y la competencia a la individualidad. Y quizá lo que necesitamos, y qué duda cabe que la acción empresarial, el mercado, la competencia son relevantes para la innovación, pero que no siempre nos lleva a estrategias más cooperativas. La propia OSD hoy día exige, para entrar en su grupo, que la colaboración y la coordinación sean elementos centrales en el desarrollo de las burocracias de los países que aspiran a ser parte de ellas. Y no es por gusto, ¿no? Renata Salek explica cómo esta ideología rige finalmente nuestros pensamientos y acciones. El emprendedurismo que tanto está de moda nos insiste a veces en que somos los maestros de nuestro destino, que todos podemos alcanzar el éxito, que todos podemos ser un Gastón Acurio y hacer gastronomía y ser exitosos, y consecuentemente que como que si todos somos los únicos culpables de nuestro fracaso en la vida. Y creo que ahí hay algo también por repensar, ¿no? Si somos despedidos, a veces nos culpamos nosotros mismos por el hecho de haberlo sido. Sentimos vergüenza de ser pobres, de estar aislados, no podemos arriesgar lo poco que tenemos para siquiera pensar más allá de nuestro propio interés o el de la familia más inmediata. ¿Qué clase de innovación entonces es posible en este contexto, ¿no? Creo que uno de los temas importantes es recordar que no estamos ante un genio solitario. Y de que por lo tanto el funcionario público, el servidor público, no es un genio solitario que finalmente va a crear algo solo, sino que muy por el contrario tenemos nuestros cerebros colectivos, esto que Henrich llamaba cerebros colectivos. Y se trataba básicamente, en otras palabras, de que las innovaciones no dependen de un individuo, decía él, en particular, de la misma manera que tus pensamientos no dependen de una sola neurona. Conscientes de eso, la Escuela de Gobierno y la PUC entera se mueven básicamente hoy a promover grupos de investigación y equipos multidisciplinarios. Por eso es que el Vicerrectorado de Investigaciones y la propia escuela promueven la existencia de grupos que trabajen en conjunto, en donde los profesores ya no sean más un profesor que publica solo, sino un profesor que trabaja con otros y que produce conocimiento académico con otros. Estamos caminando hacia una lógica cooperativa de la generación de conocimiento que es más difícil. Quienes tenemos grupos de investigación a nuestro cargo y los promovemos, sabemos lo difícil y complejo que resulta trabajar en conjunto. Pero finalmente creemos que la innovación entonces implica un cambio de las formas cognitivas y de los desarrollos hermenéuticos, de la forma como construimos conocimiento. Eso es muy diferente. Uno diría que de algún modo la innovación, como la plata, no llega sola. Hay que hacerla trabajar con otros y por supuesto hay que trabajar con mucha gente a la vez. Y no es fácil, ¿no? Además, pensar en términos de colectividad y cooperación permite reducir también el miedo al riesgo, porque la mejora no incorpora ningún riesgo, en cambio la innovación sí. En ese sentido rescato mucho la idea de Ferraz de un Estado que además de promover una cultura cooperativa a través de la educación y demás instituciones, pueda también solventar los costos de tomar medidas arriesgadas en pos de la innovación. La reducción del riesgo a los ciudadanos de a pie de poder organizarse autónomamente, criticar su entorno y proponer soluciones innovadoras vuelve, por supuesto, viable el cambio social, como lo dijo Liliana hace un momento. Esto no significa un rechazo al sector privado, es más bien esto bienvenido, por supuesto, pero necesitamos en todo caso que junto a ello el control, por ejemplo, se vuelve una pieza fundamental de este proceso de construcción de riesgos y de toma de decisiones. No toda innovación, por supuesto, es bienvenida. A veces necesitamos tener decisiones muy concretas y por eso me gustaría mencionar algo más que me parece muy importante y es la necesidad de pensar en realidad en que cuando se hace innovación también necesitamos pensar en la idea de cooperación y junto a la cooperación en tener algo así como lo que uno podría llamar una especie de bipolaridad en el gerente público. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente a que cuando un funcionario tiene que tomar decisiones, tiene que moverse en una situación compleja, en un dilema permanente, en mantener la estabilidad, las reglas, cumplir el marco institucional, no dejarse escapar, digamos, o no escapar del proceso de toma de decisiones dentro del marco de la legalidad, y a la vez
tiene que ser lo suficientemente flexible como para permitir que cualquier idea nueva aparezca y derrumbe el proceso anterior y reconstruya todo lo que se ha creado hasta el momento. Y entonces, yo pasé 10 años en el Estado, por eso lo digo además con conocimiento de causa, no es un proceso de una elucubración teórica que realice solo desde la universidad. Y quienes están en el Estado sabrán que por un lado uno quiere innovar, pero por otro lado la regla te constriñe. Por un lado tienes la regla que te dice sea discrecional, tome decisiones, pero luego por el otro llega la Contraloría y por supuesto te manda sus hojitas amarillas y rojas y te dice, señor, usted no está cumpliendo con el presupuesto y con las metas asignadas. Y por el otro tienes a un grupo de gente profesional, si es que has convocado realmente gente nueva, buena e inteligente, que te dice, esto lo podemos hacer de otra manera distinta. Y entonces, entre el proceso de creación e innovación, el proceso de la ley que te dice que tienes que cumplir tu función y el sistema de control que te constriñe y te persigue, entras de pronto en una especie de esquizofrenia permanente y el funcionario público, ¿qué hace normalmente? No toma decisiones. Es lo que ocurre, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre es una especie de saturación y una permanente limitación o autolimitación frente a los procesos de innovación. Creo que de eso se trata este seminario, de discutir esos asuntos que son críticos y que tienen que ver directamente con esta especie de bipolaridad que vamos a tener que manejar desde el sector público, que a veces es más ligero en el sector privado y que no siempre resulta sencillo. Finalmente, si queremos promover esta innovación auténtica, hay que romper paradigmas y entonces hay que considerar que necesitamos mucho liderazgo, por supuesto, pero eso no significa de ninguna manera menospreciar los procesos del cumplimiento de la legalidad y el Estado de Derecho, que es algo a lo que seguramente necesitamos avanzar. Asertivamente, el líder tiene que distanciarse de la figura heroica del emprendedor visionario que marca el camino, que todos han de seguir sin cuestionamientos, para surgir más bien como una especie de líder transformador que es capaz de estimular el cerebro colectivo de su organización de modo que pueda lograr nuevas alternativas y nuevas soluciones. Quisiera volver ahora al seminario de reforma del Estado y a la Escuela de Gobierno PUC. La innovación para la solución estratégica de problemas en un marco de convergencia de la política, la ética y la técnica administrativa, como lo mencioné hace un momento, deberían ser una realidad. Y lo van a hacer. Es lo que hemos colocado como centro del modelo pedagógico de algo que quisiera anunciar hoy día como un fenómeno de innovación también dentro de nuestra Escuela de Gobierno. Hoy día, y eso quisiera anunciarlo muy especialmente porque realizamos de algún modo en este momento el lanzamiento de una nueva maestría que estamos ofreciendo y que deriva de nuestra experiencia de muchos años y de la experiencia de los profesores y de un comité internacional que nos viene apoyando en esto. Es la nueva maestría en Gobierno y Políticas Públicas, que finalmente es lo que ustedes han recibido en sus manos y que seguramente deben tenerlo ya como parte de nuestra propuesta. En el centro van a encontrar seguramente ustedes lo que significa nuestra apuesta pedagógica, que incluye, por supuesto, resolver problemas públicos, como lo hemos dicho aquí, generar pensamiento estratégico, por supuesto, generar innovación y producir valor público, que es en el modelo en el que nos encontramos. Pero nada de esto se desarrolla si es que no tenemos además el triángulo virtuoso que nosotros tratamos de promover y es conseguir que finalmente la acción de gobierno no solamente caiga en la técnica administrativa, sino que también tenga un componente de política y de ética. Es un programa especial, orientado fundamentalmente a promover y a formar directivos públicos y ejecutivos para el Estado. Es un programa que está orientado básicamente a formar directivos en la lógica de lo que la nueva Ley Servir ha propuesto. La nueva Ley Servir propone crear una capa y un cuerpo de directivos públicos. Esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas tiene precisamente ese propósito. En ese sentido, la Escuela de Gobierno, en la lógica de sumar y lograr lo que su lema dice, que no es simplemente una frase publicitaria, de esta manera queremos formar directivos públicos y ejecutivos del Estado y en ese sentido, por supuesto, fortalecer al Estado para transformar el país. Lo menciono además especialmente porque la maestría antigua, la maestría que tenemos hasta ahora y que tiene casi 16 años, que se llama Maestría en Ciencia Política y Gobierno,
estamos ya ante el registro, esto ya fue aprobado por la universidad, estamos cambiándole el nombre y se va a llamar Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con un componente fuerte de Relaciones Internacionales que nos va a permitir articularnos al pregrado de Relaciones Internacionales que acabamos de crear también en la Asamblea Universitaria de nuestra universidad. De modo que tendremos la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y tendremos ahora esta nueva maestría en Gobierno y Políticas Públicas para todo aquel que quiera, sea o piense que en algún momento puede llegar a ser directivo público o ejecutivo del Estado. Y lo segundo que me gustaría mencionar también en términos de innovación dentro de la escuela es la creación del el fortalecimiento del laboratorio de políticas públicas que nos va a permitir básicamente promover innovación en gestión y políticas públicas, de manera que generemos evidencia para toma de decisiones, que realicemos investigación aplicada con recomendaciones concretas de política para el Estado y por supuesto que acompañemos al Estado a través de nuestros profesionales y nuestros expertos docentes en los procesos de formulación de política y de gestión gubernamental en las organizaciones públicas. Nuevamente, se trata de crear en espacios cooperativos, con miradas multidisciplinarias, interculturales, reconociendo la diversidad y por supuesto con los altos estándares éticos que han hecho que nuestra universidad sea hoy día la única en el Perú, ojalá hubieran más, pero por ahora es la única que está entre las 500 mejores del mundo en el ranking QS y eso por supuesto no solo es motivo de satisfacción, sino principalmente es una enorme responsabilidad que nos conduce a ofrecer estos servicios progresivamente de una mejor manera para ustedes. Hemos preparado este seminario con la colaboración de profesores y de personal de la Escuela de Gobierno, con la enorme vocación de abrir el diálogo, de repensar lo ético, lo político, lo obvio, lo cotidiano, para aprender de la experiencia, para crear conocimiento, para finalmente ser mejores profesionales en el país. Quiero terminar, no sin antes saludar especialmente algo que ha ocurrido hoy día y que ha sido muy importante para nosotros. Hemos estado hoy día ante los medios y en las cámaras viendo exactamente lo que estaba ocurriendo con este proceso de la firma de paz en Colombia. Y lo quiero mencionar porque no debe ser ajeno para una escuela de gobierno y políticas públicas y especialmente porque tenemos la presencia de María Luisa aquí, colombiana, y quisiera dejar en ella el saludo y el reconocimiento de lo que significa y lo importante que es lograr acuerdos de paz en nuestros países. Nosotros también sufrimos el tema de la violencia terrorista en su momento, sabemos lo que significa la violencia, ojalá y debemos trabajar para que eso nunca vuelva a ocurrir y ojalá la firma de paz que ocurrió hoy día a las 5:30 de la tarde en el hermano país de Colombia realmente sea el inicio de un proceso de paz que nos conduzca a tener ciudadanos que vivan felices, que logren su desarrollo y su bienestar. Creo que eso es muy importante. Más allá de cualquier cuestionamiento político, la paz en el Perú, en América Latina, en Colombia, es, creo, algo que hay que aportar, trabajar para ello, y por eso nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de que estos procesos se hayan iniciado y vayan avanzando. María Luisa, felicitaciones a tu país. Voy a concluir esta participación solamente citando a un profesor, el profesor Gower Ripsey de Harvard, es el director del Instituto para Innovación Gubernamental. Él dice algo muy interesante que me gustó mucho, pensando en que somos una escuela de gobierno y que ustedes, muchísimos de ustedes, son funcionarios públicos. Dice, la innovación es fundamental para permitir que las sociedades construyan los nuevos modelos de gobierno y de gobernabilidad que necesitamos para abordar los grandes retos del siglo XXI. Queda claro, dice, que los gobiernos que sean capaces de enfrentar estos retos no lo harán con métodos lentos y evolutivos, sino que más bien lo tendrán que hacer mediante niveles sin precedentes de innovación y de liderazgo. Veamos que el diálogo que acabamos de iniciar hoy día exceda, por supuesto, las paredes de este auditorio, de la Escuela de Gobierno y de la universidad y que penetre en los cimientos del Estado y de la sociedad y, por supuesto, que conduzcamos todos, especialmente nuestro trabajo en el sector público, en el Estado, a tener un mejor país para beneficio y bienestar de ciudadanos y ciudadanas, que somos todos y todas. De modo que, inaugurado el seminario, vamos a proceder ahora con la conferencia central, que es la profesora María Luisa Bernal, y es un orgullo tenerla aquí. Muchísimas gracias y bienvenidos.